Estábamos en los tiempos iniciales de la universidad, cuando tratábamos la farmacología de la tercera edad, de la niñez y de la como temas que son fundamentales, pero después fueron reemplazados por farmacología clásicos, diarrítmicos, una serie de criterios, pero fundamentales. Entonces, ¿esto por qué es importante? Es importante, más aún en estas épocas, como ya me darán escuchado relativo al uso inadecuado y que no es por error, ¿verdad? No es intencional, que están provocando gravísimos problemas en los pacientes. Hoy día reitero lo que también ya he explicado una vez, identifica el pero la lista de antibióticos ninguno ya es, digamos, activo contra la gente. Segundo caso, en mi vida de médico, yo veo acá que trae ese problema. O sea, la lista de antibióticos que dan antibiograma, todos acusan resistencia, ¿qué hace ahí? Y todo eso relacionado con el mal uso de medicamentos. La automedicación. Esta cosa que ya se hizo carne en la gente de pensar que los medicamentos son imprescindibles, que deben ser lo primero que hagan uso. La gente no tiene otra cosa en la cabeza. Cuando tiene una molestia, inmediatamente corre a la farmacia a preguntar qué tomo, qué se coloca, qué uso. No puede siquiera pensar que a lo mejor es algo transitorio, que necesita una opinión profesional. Todo el mundo corre a la farmacia. Y el colmo, la gente común asume que tiene capacidad para indicar, para recomendar. Y más aún, se llega a un nivel de soberbia brutal en verdad. Mire, me cuento las anécdotas por supuesto que ocurren en la vida médica. Tengo por ahí unos casi parientes que tienen una abuelita de 92 años y está haciendo un proceso infeccioso, ¿verdad? Urinario. Tengan en cuenta eso. Un paciente de la tercera edad, obviamente ya un poquito más avanzado de lo común, los cuadros infecciosos ya no dan la sintomatología típica de un corte, con fiebre alta, escalofrío, gran malestar, compromiso general notable. Ellos no, están simplemente como aturdidos, como soporosos un poco, pero no más, no muestran ningún signo de enfermedad aguda o severa. Y la gente se confía. Se confía y dice, abuelito está cansadito, está descansado, no respira, probablemente se está muriendo. Entonces, siempre la recomendación es cuando se tengan mujeres de tipo inmediatamente, traten de estimular a ver si se despierta por el estímulo común de hablar, de llamarlos, y si no, inmediatamente ya no mujeres. Entonces, le pedí un cultivo y está mi persona ahí. Pero esta paciente no tenía ese cuadro que les estoy comentando. Es un paciente común que simplemente de vez en cuando se quejaba con un poquito de dolor pélvico. Y la familia pues, ahí preocupada por el abuelito que le está pasando esto. Y ni siquiera tenía cambios notorios en la orina. Entonces le di un cultivo y el cultivo confirma una infección urinaria. Pero todo de este tipo que les estoy comentando de la otra paciente que tiene antibiograma prácticamente negativo, había cantidad de medicamentos claramente que podemos usar en infección urinaria. Pero ¿a qué voy? Tienen una hija, que trabaja en el Hospital Regional de la Alcácer y por trabajar ahí ya cree que tiene manejo médico del paciente y contradice. Dice, no, ella está con una infección aquí, voy a consultar a la especialista. Le llevaba a un urólogo, ni siquiera me voy a indicar que está, porque yo no le haría caso a un urólogo, que sabe para qué se va. Y el urólogo pega el biograma porque él está referido unos antibióticos tremendamente complejos de manejar y tener de cartagenés. Ya lo van a ustedes en su clase de
es un fármaco de uso complejo, potentísimo, sí, y que precisamente se administra incluso con procedimientos un poco complejos, por Molutrol. Y tiene que tener un personal técnico de enfermería o una enfermera que esté monitoreando la misma. Entonces, le digo que por fortuna ahí en el antibiograma dice que es sensible a la nitrofurantoína, que es un antibiótico antiguo pero excelente para que siga conservando eficacia. Y dice, no, por favor, tiene que ver al especialista. Y el especialista da resultado y me vienen 3 veces al día con Molutrol por 7 días. Tienen que contratar de enfermera, esté administrándolo con rigurosidad por 7 días a la paciente, porque se utiliza, ahí lo utiliza. Y en ese caso no amerita, porque la gente no está aturdida como les digo, está comunicativa como siempre, lo revista, la televisión y todo eso. Pero voy a la actitud de este familiar, que es una terquedad típica pues, de ignorancia atrevido. En realidad la ignorancia se dice que es atrevida y soberbia. Ella cree que porque trabaja con médicos ahí, según ella, de mayor nivel, el resto somos pichiruchis. Así es. Entonces, el problema es complejo, jóvenes, con el uso de medicamentos y con otros bemoles que es necesario pasar, como lo vamos a hacer ahora, y que llega a la necesarísima farmacovigilancia. Como vamos a definir de inmediato, la farmacovigilancia ha motivado a decir una preocupación de la Organización Mundial de la Salud y lo ha definido de esa manera. Entonces, rescatamos ahí que dice, trata, mire, ¿por qué no dice que recoge? Trata. ¿Por qué? Porque por más que se establezcan políticas de farmacovigilancia, es difícil, porque la mayor parte de médicos no colaboran. Porque ahí viene el otro detalle. El médico, desgraciadamente, está imbuido de una soberbia extraordinaria. Él cree que nadie puede exigirle que cumpla normas. Él cree que lo que sabe, y que a veces ni siquiera sabe, debe ser lo que le da el criterio del non plus ultra, nadie le escucha. Así somos la mayor parte, así somos la mayor parte del colegio. No, el médico tiene la última palabra. Una soberbia extraordinaria. Entonces no siempre lo logra. Por eso la Organización Mundial de la Salud y las instituciones políticas de salud del país tratan de hacer ese control y a veces no siempre lo logra. Entonces trata de recoger, vigilar, investigar y evaluar la información sobre los efectos de los medicamentos, productos biológicos, incluso plantas medicinales y medicinas tradicionales. ¿Por qué? Porque los naturistas, con Pérez Alvera a la cabeza, dicen que sus productos por ser naturales son milagrosos y no producen ningún daño. Tremenda falacia, tremenda mentira. Recuerden simplemente que la mayor parte de venenos que existen en el mundo se originan de vegetales, se extraen de plantas. Entonces, no sé de dónde han sacado ese argumento de que por ser naturales son sanos. Y los medicamentos que usamos nosotros, los convencionales, por ser químicos, son dañinos. No mucho químico. Por favor, nosotros tenemos una estructura físico-química. Somos productos químicos y por eso somos malos. Estamos mal hechos. Nos han fabricado mal. Así es. Entonces, miren, incluye también, por supuesto, los productos, entre comillas, de la medicina alternativa que le llaman, con el objetivo de identificar información sobre nuevas reacciones adversas en sentido de los pacientes. Los medicamentos han sido estudiados muchísimo tiempo ya y se sabe la mayor parte de reacciones adversas que producen. Pero en verdad, a veces están escondidas otras, o nunca se tomaron en cuenta otras, y eso es lo que pretende, que en el transcurso de la identificación del medicamento pueda ocurrir una reacción no conocida, no asociada al medicamento y hay que tomarla en cuenta, como generalmente ocurre. Entonces, eso es como define la Organización Mundial de la Salud. Está vigilante de este tipo de procesos. Y se ha definido, por lo tanto, como les acabo de decir, 2 tipos, la activa y la pasiva. La activa es aquella que la institución, que es especialmente la que regula la salud de un país o en el mundo, como la OMS, planifica. Entonces dice, vamos a hacer un seguimiento, por ejemplo, de la fecha a la fecha, de todos los medicamentos que se han prescrito durante las receta. Y llegan inspectores y revisan las historias clínicas y comienzan a buscar si hay alguna asociación en la evolución del caso, siempre y cuando también las historias cumplan con su real naturaleza de anotar todo lo que en la evolución del paciente ocurre.
Su paciente es una consulta y no me va. ¿Sí? Pero de todas maneras se trata de hacer eso, buscando o tratando de detectar todas las reacciones adversas al medicamento. RAP significa reacción adversa al medicamento. Representa una aproximación obviamente más científica y por lo tanto metódica para resolver la casuística de las reacciones adversas. Metódica, porque la pasiva no tiene este carácter metódico. ¿Sí? Es solamente de reportes espontáneos, porque a lo mejor en una entidad dijeron, por si acaso ha ocurrido un caso de una reacción a lo mejor de una dermatitis exfoliativa en un paciente tal. No es una enfermedad rara, entonces van los inspectores de salud y dicen, bueno, ¿qué ha ocurrido acá? ¿Qué medicamento yo vengo a tratar de establecer una relación? O sea, ellos no han planificado esa visita, ellos han ido por la alerta, que es pasiva. ¿Sí? Entonces, eso puede hacerlo, o debería de hacerlo, fíjense ustedes, todos los médicos, incluso en sus atenciones particulares. ¿Pero creen que lo hacen? Nadie. Es una hojita amarilla que voy a comentar al final, en la que el Ministerio de Salud al médico del Perú ya se dice, por favor, en cualquier evolución del paciente que maneje, que presenta un efecto que a lo mejor indica que no está yendo bien o se está complicando, por favor, llene esta hojita y nos informa. Vamos a subir a la variedad por ley y por si acaso. En Francia solamente lo cumplen el 20% de médicos. Aquí ninguno. Ya se imaginan la razón. Hay otro concepto por ahí, por si acaso, que a veces se confunde farmacovigilancia con tecnovigilancia. La farmacovigilancia se refiere exclusivamente al uso de fármacos, o mejor dicho, de medicamentos. Medicamentos, ese es el término más apropiado ahí. En cambio, la tecnovigilancia se refiere al uso de productos médicos, ¿sí? Como por ejemplo los dispositivos terapéuticos, por ejemplo un DIU en la mujer, no es medicamento, un dispositivo intrauterino, un implante anticonceptivo, una prótesis. ¿Estamos? Entonces eso es lo que vigila la tecnovigilancia. Porque no son medicamentos, no le corresponde el término de farmacovigilancia. Eso solamente para hacer una precisión. ¿Ya? ¿Qué cosas son RAM? Reacciones adversas medicamentosas. La OMS también considera, miren, después entre comillas, pues es literal lo que está en el texto de la Organización Mundial. Dice una respuesta, esto lo he agregado yo, porque no está caro lo que dice la OMS, respuesta que es nociva, respuesta que es nociva. Si no hay la referencia al medicamento, pues podemos decir la respuesta que a un insulto. Pero precisar a los medicamentos que es nociva y no intencional, a eso quiero que quede bien claro. ¿Sí? Entonces, cuando ocurre una RAM y se desencadena un proceso judicial, por ejemplo, de denuncia común, ahora es frecuentísimo, muchos abogados aprovechan eso para establecer indemnizaciones, no tanto aquí, pero en todo Estados Unidos son indemnizaciones millonarias, cuando ocurre un evento de este tipo. Y el médico no argumenta lo suficientemente bien para realmente decidir que fue una RAM, no fue intencional. La intencionalidad significa culpa, la no intencionalidad no, es algo fortuito. ¿Sí? Dice que produce obviamente a dosis normalmente utilizadas, porque si yo digo, no, es una RAM nomás común, no es muy intencional, pero ¿por qué usó, por ejemplo, usted 2 gramos de paracetamol 4 veces al día? Cuando usted usa máximo 1 gramo nomás, ¿sí? Y eso es por poco tiempo. Deben saber que en COVID había indicaciones de 1 gramo hasta por 10, 15 días sigue usando el paciente. Por suerte, no se han reportado, no digo que no hayan existido, fíjense lo que estoy diciendo. No se ha reportado hepatotoxicidad por esto, porque hay dosis es brutalmente hepatotóxico para hacer la. Bueno, entonces, utilizar el seres humanos para la profilaxis, prevención, diagnóstico y tratamiento de las enfermedades, para la modificación de una función fisiológica. Al principio, en verdad, aquí están preguntando. Función fisiológica. ¿Qué es función fisiológica? ¿Está definiendo a los médicos? Doblemente.
No, porque un contador público tiene la función de mantener los archivos de los ingresos y egresos de una empresa. Esa es su función, es fisiológico. Por eso, aunque parezca redundante, es correcto, es su función fisiológica, la función del organismo, como una suma, podemos decir, de parte del órgano que está interactuando. Señorita, ¿me está escuchando? Ya, pensé que no. Bueno, entonces, esa es la definición de reacción adversa medicamentosa. Ahora, recordemos esto, por favor. Todos los fármacos, antes de que se comercialicen, tienen que demostrar, cuando menos, tres características: eficacia, seguridad y calidad. Es una condición inexcusable. La eficacia se refiere a la capacidad de conseguir un efecto beneficioso. También se dice que es el logro del objetivo terapéutico. Si yo le doy ácido acetilsalicílico a un paciente que está con fiebre y trato de bajarle la fiebre, el objetivo es bajarle la fiebre. Si lo logro, entonces el ácido acetilsalicílico es eficaz. ¿Estamos? Ahora. Seguridad. La utilización en condiciones aprobadas no produce efectos tóxicos o adversos desproporcionados en relación con el beneficio que provoca. Esto se refiere especialmente ya a los colaterales o a los efectos secundarios o a los efectos tóxicos. Así que fíjense ustedes, cuando un fármaco tiene una eficacia aceptable y seguridad aceptable, se dice que es eficiente. Miren la diferencia de los términos. La eficacia es lograr el objetivo, a como dé lugar. Pero la eficiencia es cuando lo hace con máxima seguridad. En términos económicos, sin consumir muchos recursos. Está claro, ¿no? Y la calidad ya se refiere especialmente a las características físicas y químicas del producto, alcanza el requisito mínimo de pureza e integridad establecido. Este concepto que se va a citar en el texto de la farmacología de Velázquez. En el Goodman casi no trata este tema casi. Por eso, para traer una información realmente confiable y en la farmacología de Velázquez ahí está. ¿Sí? Entonces, hay la seguridad de que cuando usamos un medicamento que ya se, permitió su uso, entonces ha pasado necesariamente por demostrar que tiene eficacia, seguridad y calidad. Ahora, desgraciadamente, hay mucha trampa. Entonces, ¿cómo podemos nosotros saber si estamos seguros ante un RAM o una RAM? Esto es fundamental. Tiene que haber una necesaria lógica en el tiempo de administración. Si yo, por ejemplo, uso un medicamento y de aquí a un año me dicen, el paciente que usted, al que le dio este medicamento, ahorita está con parálisis facial. Lo denuncio porque usted se está culpable porque no ha recibido ningún medicamento aparte del que le dio. ¿Cómo puede ser que después de un año le produzca ese efecto colateral, o ese riesgo? Entonces no hay una relación temporal. De la administración previa a la reacción, un tiempo coherente con el mecanismo fisiopatológico de la reacción adversa. Es coherente, ese daño es posible, porque cuando menos en el tiempo ya no debería presentarse demasiado tiempo para eso. ¿Y esto cómo se puede confirmar? Esto es un poquito curioso. Cuando, por ejemplo, interrumpimos el medicamento y hay evolución favorable, prácticamente se confirma que sí se debe al medicamento. Y más aún todavía se puede ir más allá. Le vuelvo a administrar y debería ocurrirle el mismo trastorno, ¿no es cierto? Eso se puede hacer en algunos casos, en otros no, porque una segunda dosis que le va a producir un colateral puede ser fatal. No se debe usar eso rutinariamente. Eso se llama en algunas ocasiones prueba terapéutica. Yo le doy este medicamento y le dicen que le ha producido a lo mejor un efecto colateral tal o una reacción adversa tal. Entonces, después si retiren el medicamento, me comunican en una semana. La situación mejoró. Entonces digo, sí, el medicamento ha sido.
Pero si me queda duda, puedo decir, denle otra vez. Si le ocurre nuevamente el efecto no deseado, confirmo ahí 100% que es el medicamento, pero con el riesgo de que pueda hacer una reacción grave, incluso a veces fatal. No siempre será así. Efecto de la reexposición al medicamento. Entonces, si por alguna razón, no porque yo lo estoy comprobando, estoy haciendo la prueba terapéutica, me dicen, por ejemplo, en alguna ocasión, tal medicamento, que incluso a veces no es comercial, ni siquiera el paciente sabe el principio activo, que produjo a lo mejor una reacción dermatológica, un rash. Entonces, yo digo, bueno, ¿se acuerdan del nombre comercial? Entonces a lo mejor me dicen pues, un nombre. A ver. Hay un antibiótico que en el país fue incluso alguna vez considerado el antibiótico más recetado, que Avibron. Bueno, el famoso Avibron, dice ser de paso, jovencitos, fue en un momento en los años 90 por ahí, el producto antibiótico más recetado por los médicos del Perú. Gracias. Este producto de rompor contenía ampicilina. Yo he corrido contenía porque ya no existe, así, por fortuna ha sido retirado del mercado. Ampicilina gesórica. Contenía ampicilina benzatílica. Y una serie de excipientes, aparte de, por ahí estaba el minor, el menor, eran un grupo llamado balsámicos, que supuestamente eran útiles para la vida respiratoria. Entonces, la propaganda del laboratorio que decía, como la ampicilina gesórica se supone que actúa rápido, ¿sí? Entonces por eso se administra cada 4 o 6 horas gesórica. Pero este producto, por tener entre comillas penicilina versatílica, que dura largo tiempo, se recomendaba administrar cada 2 horas. Y el beneficio que supuestamente daba, según el propagandista médico, decía, doctor, mire, este producto es buenísimo porque al tener ampicilina gesórica actúa rápido y dura todo un día. El doctor actúa rápido con la gesórica y se mantiene actuando más tiempo porque es versatílica. La versatilización es un procedimiento farmacéutico que hace que la molécula de la penicilina se modifique y se convierta en una sal casi insoluble, de tal manera que le colocan en la nalga y se va liberando gradualmente y por eso dura bastante tiempo. Pero, de refilón les digo, esto fue un contrabando miserable. El único medicamento o antibiótico versatílico fue la penicilina gesórica, que sigue vigente a la fecha. La penicilina gesórica es el medicamento que se usa de manera extraordinaria para la sífilis, por ejemplo. Para la sífilis. ¿Ya? Entonces, esto sí existe. Pero esto fue un contrabando miserable, nunca existió. Miren lo que ocurre con el uso farmacéutico. Comercializan porquerías. No, sustancias que simplemente está en la imaginación de ellos y que los médicos, ser ciegos, no se encargan de verificar. Bueno, entonces ese es el detalle. Esta ampicilina, como es penicilina, puede estar relacionado a alergias. Cierto, incluso hay una alergia a las penicilinas que es grave, que se choca anafiláctica. ¿Bien? Entonces es cierto que la penicilina puede producir alergias. Pero ¿qué pasa pues? ¿Cómo puedo saber yo si realmente fue la penicilina acá o fueron unos recipientes? ¿Acaso no son sustancias activas? Y en verdad hay muchos que por haber respondido a una alergia por este retropol
fueron rotulados como alérgicos a la penicilina. Y lo curioso es que dicen, después tomé una frase de la amoxicilina y no me pasó nada. Si fuera alérgico a la penicilina, reaccionaría a la ampicilina, a la penicilina crónica, a la diclosacilina, a la amoxicilina, a la reacción asociada con la fruta. Entonces, no era cierto la famosa ley. Pero bueno, como estábamos diciendo, si yo tuviera la certeza de que este producto, como contenía ampicilina, la ampicilina realmente la causa de la alergia que me ocasionó, entonces ¿qué puedo hacer? Le doy, a lo mejor, encuentro que le han dado, por ejemplo, o coincidió que antes de que yo le recete ampicilina había recibido otra forma de ampicilina, a lo mejor en un nombre comercial diferente. Y si es que repite la alergia, confirmo que se es alérgico a la penicilina. Pero si no presenta la alergia actualmente, ¿fue realmente causante de la penicilina? No fue. Entonces, miren lo complejo que es a veces llegar a demostrar o a certificar que sí, el producto que está sospechoso realmente es el causal. Entonces, por eso dice, efecto a la reexposición. Se supone que si fue el causante, si se le da otra vez, va a ocurrir otra vez, porque las alergias son insuperables. E incluso en una nueva ocasión que ocurran, van a tener un mayor nivel de gravedad. Y además, puede ser sensibilizante. Nadie hace una anafilaxia por la primera dosis. Tiene que haber una sensibilización previa. Es un dato adicional. Entonces, estábamos hablando del efecto de la reexposición. Se reproduce el efecto calificado como RAN, entonces la sospecha se refuerza o se confirma. ¿Estamos? Pero no es ético, por favor, hacer esta prueba, no es muy ético. A ver, voy a ver si realmente el medicamento que le he dado, el producto de la alergia, le vuelvo a dar una dosis, sería un poco nazi, ¿no? Un poco nazi. Pero de todas maneras, por lo menos nos permite fundamentar la idea, ¿sí? Además de esto, hay que pensar si a lo mejor el paciente estaba usando otro tipo de tratamiento. A lo mejor estaba con el complemento de hierbitas. Y a lo mejor eso fue la causa. Pues. Por eso tenemos que buscar una posible alternativa de causa, evaluar medicación simultánea. Y también ayuda cuando es verdad, en la literatura del medicamento sí se informa que podría producir tal efecto tóxico, pero nosotros nunca nos enteramos, no lo leímos, no nos formamos adecuadamente en el aspecto farmacológico, eso es lo que ocurre. Muchos medicamentos son usados sin que el prescriptor conozca su característica farmacológica. Por eso una recomendación de jovencitos es que mientras van ganando experiencia, usen solamente aquellos que realmente conocen. No se atrevan así nomás a usar un medicamento desconocido. Y si lo van a usar primero, estudienlo, léanlo bien e informen al paciente. Si un paciente está bien informado, va a usar adecuadamente el medicamento. Y obviamente va a decir en algún momento que no hay mucha responsabilidad de ustedes porque ustedes sí le advirtieron que podía producir tal riesgo. Y pues, como es común, muchos dicen, no, el doctor no me avisó, no me advirtió que podía tener esa reacción. Y eso es un agravante si en caso se tiene un problema judicial. Entonces, por favor, tengamos en cuenta eso. Ahora, ¿por qué cuesta hablar de ese riesgo terapéutico y medicina defensiva? Por lo que más o menos estoy conversando con ustedes. En la actualidad es muy común que la gente inmediatamente cuando tiene una experiencia negativa en su salud, a sus familiares, busca responsables, busca culpables. Rápido achaca responsabilidades que a veces no existen. Y desgraciadamente muchas veces ya con una intencionalidad de obtener un beneficio económico. Ya hay, por si acaso, en la actualidad, abogados especializados en negligencia médica. O sea, hay una sarta de miserables por ahí que nos pagan siguiendo para ver cuándo caemos y
patrocinar un piso a través del cual se van a enriquecer. Eso es una realidad. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Pues, hay tanto de estos casos. Repito, acá en un país tal vez no tanto, pero en Norteamérica y en Europa es terrible este tipo de eventos. Y hasta por cuestiones totalmente, pues, digamos, rarísimas. Cuando recuerdo de un caso que nos reportaron de una paciente, de una colega española que se fue a Suiza. No tuvimos más en Europa. Está tan cerca de los países como si fueran de aquí a Trujillo, o fueran personas que están más o menos generales. Fin de semana, viajes, hacer viajes. Y ella se había ido pues, a la zona de Suiza, estaba por los Alpes, y en el restaurante donde estaba comiendo, vio que una persona se atragantaba. Se levantó y desesperadamente estaba ahogando. ¿Qué ha hecho ella? ¿Saben? Llevaba en su neceser una cuchillita y ha corrido, como visto que estaba pues, ya en estado de anóxico, le ha abierto un orificio en la tráquea. ¿Sí? Y lo ha mantenido así, abierto hasta que llegue, ya obviamente ya podía respirar, hasta que llegue a un hospital y le salvaron la vida. Le salvaron la vida. ¿Pero qué creen? Los familiares inmediatamente la denunciaron por haber hecho un procedimiento utilizando una cuchilla contaminada, según ellos, que le podido matar a su paciente. La pobre pasó un trauma extraordinario, que al final fue la suelta, pero se le malogró las vacaciones, gastó dinero. Entonces, ¿qué hacen muchos médicos cuando están en esas circunstancias? Ya no quieren hacer procedimientos. Esto se vio agravado en la epidemia que uso de tipo de SIDA, donde la mayor parte de pacientes se morían o se contagiaban los contactos, y se denunciaba a los médicos por haber permitido el contacto de un paciente a otro. Brutalmente eran frecuentísimas estas denuncias y juicios y sanciones, ¿cierto? De tal modo que los médicos en Europa se rebelaron, no quisieron atender más pacientes con SIDA, con VIH. Y eso se le llamó la medicina defensiva. No quiero atenderlo porque me van a hacer un lío, me van a hacer un juicio, fue un problema serio en Europa. Eso no es una realidad joven. Entonces nosotros tenemos que, cuando uno está informado de esto, y tomar cautela de que debemos hacer las cosas muy puntualmente, dando toda la información a los pacientes y a los familiares para evitar o minimizar estos riesgos de que por ejemplo ocurra una situación de este tipo. ¿Sí? La clasificación de Ramos. Esta es la clasificación que más se emplea en la actualidad, la de Rolling Stone. Tiene 4 tipos. La tipo A, que curiosamente coincide con la primera letra, aumentada, dice. Es el efecto exagerado, pero que se espera en verdad del producto, se sabe que puede provocar ese efecto, y debido a dosis relativamente altas. Entonces, a alguien, por ejemplo, se le ocurre que un paciente a lo mejor tiene una lumbalgia y dice: esta paciente está con tal dolor que no le voy a dar diclofenac con 50 miligramos cada 8 horas, como es la dosis habitual. Le voy a dar la dosis máxima permitida. ¿Cuánto? 75 miligramos cada 8 horas. Pero con esa dosis que es relativamente alta, pero es permitida, la posibilidad de que ocurra una irritación gástrica y a veces incluso sangrado digestivo es alta. Entonces le puede ocurrir esa hemorragia digestiva y lo denuncian. Entonces, no, esa dosis será relativamente alta, pero es permitida y ha ocurrido simplemente el efecto exagerado que depende de la dosis. Pero eso ocurre, por favor, hay que tener en cuenta. Por ejemplo, la somnolencia por benzodiazepina también es de ese tipo. Por fortuna, la mortalidad de estas reacciones es baja. La tipo B es la bizarra, que significa fuera de lo común, lo raro, lo extraño, lo inesperado, bizarro.
Es no previsible, eso sí, no hay forma de previsible, porque no hay descrito ningún caso previamente para poder decir si tengo referencia. Estos sí están asociados a alta mortalidad, por ejemplo la anafilaxia y la penicilina. La anafilaxia, jóvenes, mata en segundos, ¿sabes? En segundos. Puedo contar un caso trágico. Yo fui estudiante de medicina, por donde vivía, hay un centro de salud donde trabajaba incluso su docente. Y él en confianza, como sabía que su docente trabajaba por ahí, estaba con su amigdalitis, curada, fiebre, obviamente, disfagia y todo el asunto. Y se fue a pedirle que la atienda. La atienda le dijo, sí, que te coloque el calpolla, que se te pone una penicilina que se va clinisónica, se necesitaba cada 24 horas intramuscular. Te coloco tu ampollita, después te tomas tu paracetamol para descansar y sigues haciendo por 7 días el tratamiento común. Entonces al chico le colocan el inyectable y inmediatamente, como se supone que tenía los estudiantes, pide retirarse. Y la enfermera le permite irse. Al rato llegan a avisar que vayan a recoger a un joven que estaba tirado en la esquina del hospital, que estaba muerto. No había pasado ni 10 minutos, probablemente, del evento. Una negligencia porque a un paciente que le colocan inyectable nunca le dejen que se vaya, por favor, por lo menos después de unos 30 minutos. Porque a veces estas son inmediatas y pueden ser fulminantes. Entonces, esos casos se han perdido así. No da tiempo de tratar, serísimo. A mí, en verdad, después de un año, yo estaba pasando letras porque no morí. Una tía, casi tía materna, puedo decir, adorada, viejita, se curaba en ese tiempo con sus recetas antiguas. Había un producto que se llamaba, ya un nombre muy común, que tenía penicilina y estreptomicina combinada, estreptopen precisamente. Se sentía con su resfrío y creía que eso la curaba. Y tenía ese tiempo una sobrina, su nieta, perdón, mi sobrina. Dice, hija, colócame mi estreptopen. Entonces ella dice, vamos a buscar, yo voy a colocar un recetado médico. Colócame eso está por cual, porque era por de la canela, que la llamaba ni super. Y entonces yo le dije, ya, le coloca la ampolla. ¿Y qué creen? Yo vivía a la vuelta de su casa y comienza a gritar con la pared. Tío, estaba estudiando medicina, recibe primer año de medicina. No conocía ni los medicamentos, estaba andando por biología. Tío, yo estudiaba medicina, corrió. Yo que tengo que decir, traiga un taxi. Eso fue lo más inteligente que hice. Y la llevé y se iba muriendo en mi brazo. ¿Saben lo que no? Iba muriendo, yo desesperaba, no sabía qué hacer. No sabía qué hacer. Y cuando llegamos al hospital, y dice, ¿qué pasó? Estaba muriendo, llegó cadáver. Y un poco más y me da una bofetada. El interno. Me dice, imbécil, no podía colocarle adrenalina. Ni primera vez que escuchaba la adrenalina. Pero ¿por qué me decía eso? ¿Sabes por qué joven somos como ustedes? Nunca esperen a clínicas para ir a los hospitales. Consíganse un amigo, vaya por ahí, denle una sonrisa si quieren un interno, para que les haga pasar y miren qué se hace. Dios adelantándose de la experiencia médica. Y realmente, pues, si hubiese conocido que la adrenalina es el antídoto extraordinario que hubiese salvado la vida. Pero no, pues no, pues puedo decirle trágicamente como una experiencia que me permite compartir con ustedes para que no cometan ese error. ¿Sí? Bueno, entonces la anafilaxia es una cuestión muy grave, como dice, está asociada a alta mortalidad. La de tipo C, crónica, dice debido a exposiciones prolongadas, incluye efectos adaptativos, la propia tolerancia a fármacos se incluye ahí, un poco rápido. O la nefropatía por ahí. Por favor, cuando se usan ahí mucho tiempo,
pues el paciente puede ya aprender de comida que debe tomar ese medicamento cada vez que tenga una dolencia. Por favor. En tiempo corto de tratamiento generalmente no ocurre esta complicación, la nefropatía, daño renal gravísimo, irrecuperable, que termina en hemodiálisis y muerte de los pacientes por uso inveterado de aire. A la dosis común, esa. A la dosis común. Y la tipo D, ya la que es más demorada, más largo plazo, es la que puede ocurrir, por ejemplo, para los cánceres que hay fármacos cancerígenos. Y los teratogénicos. Teratogénicos, que ocurren en el producto de la concepción, pero cuando se observa por día nace, después de cuando menos 9 meses. Esos son los 4 tipos entonces de RAM, de acuerdo a la clasificación de RALOS y todos. Pero hay otros enfoques de estas clasificaciones, y por ejemplo, está la clasificación según severidad, leve, moderada, severa. La leve, cuando los síntomas y los signos son, pacientes lo soportan, son fácilmente tolerados. No necesariamente requieren tratamiento, ni prolongan la hospitalización. ¿Ya? Por ejemplo, el prurito por fármacos. Hay casos como una pastilla, de la picazón, no necesita tratamiento, pero sí se debe recomendar que tengan mucho cuidado que no se reexpongan los psicoactivos. Eso no debe, ¿cierto? La tos por IECAS también, por ejemplo. Lo va a recibir mientras está usando el IECA, como en ese caso se retira, desaparece la tos. La moderada, cuando ya interfiere con las actividades del paciente, la cotidiana, pero sin amenazar directamente la vida de este. ¿Sí? Esto sí requiere tratamiento farmacológico. La gastritis por ahí, sí, pues, se le retira el medicamento y tiene que darse el medicamento. Perdón, sí, es un medicamento para la gastritis, cualquiera que sea, H2, antiácido, lo que quieran, pero ya requiere medicación. También la inmunosupresión por corticoides. A propósito, esto por favor tengan mucho en cuenta. Los corticoides son excelentes en verdad para algunos procesos, pero tienen la ventaja de producir inmunosupresión. Miren, por ejemplo, hoy día también en el más mujer. La medicina es hermosa porque nos hace recordar y reaprender un montón de cosas. Joven, mujer joven, con su pareja. Y consulta porque hay una infección compartida por Candida albicans, decían, la monilla, la candidiasis, que se expresa en la mujer generalmente por un grupo de descenso, así como descortada, con un prurito intensísimo, salvaje, que a veces nos hace arrancar y llaga. Y que desgraciadamente en la mayor parte de casos se enfoca y maneja la mayor parte del médico la conceptúa como infección, primero es una infección, en segundo lugar que es contagiosa, y deja un mensaje subliminal y dice, mira, este es un hongo que te está causando esta infección, ese hongo se llama Candida albicans, y te voy a dar el tratamiento, pero para mayor seguridad te compartes con tu pareja, le das este tratamiento también a él. No dicen más cosas, pero ¿qué mensaje subliminal ya se acaba de mostrar a los pacientes? ¿Qué mensaje? ¿Qué le están diciendo indirectamente? ¿Qué es su pareja? ¿Y qué significa eso? Que posiblemente ha estado con su pareja. Y se genera un conflicto de pareja tremendo, injustificadamente. Por eso nos echan tanto la culpa a nosotros inocentes. Por ese tipo de errores, que son horrores, digamos, son errores. ¿Sí? Entonces, ¿saben qué ocurrirá? Esta paciente simplemente es como la mayor parte de ustedes, que son víctimas del abuso y abuso de la propaganda comercial. No, la televisión todos los días sale que usen su jabón íntimo, ¿no? Que las van a mantener frescas, deodorizadas, no van a ver feo, como les estuviera mostrando para que el mundo lo desvalúe. Y con tanta inocencia o tontería, compran el bendito producto. Y les meten a la cabeza la idea de que tienen que hacer higiene genital. La estupidez cultural más grande que existe. Porque, jóvenes, ¿qué se higieniza? ¿Qué cosas tiene, qué condiciones debe tener algo para que lo higienice? ¿Cómo es eso?
cómo se higieniza, sino ¿por qué piensas que debe higienizarse algo? Está contaminado. Expuesto. Si está expuesto, no está en libertad. Porque está contaminado. Oye, ¿qué tan difícil es esto que está en el lugar? Está contaminado. Porque está sucio, por Dios. ¿Qué limpio? ¿Qué higienizo? ¿Qué lavo? Lo que está sucio. Si no está sucio, no tengo por qué lavarlo. Entonces, ¿por qué se habla de higiene genital? Está sucio. Está sucio. El aparato genital externo. ¿Está sucio? ¿Realmente está sucio? No, tiene lo que debe tener, por Dios. Entonces, ¿por qué tengo que higienizarlo? Elemental, jóvenes. Es una lógica elemental. Entonces, ¿por qué se dejan convencer que tiene que higienizarse los genitales? Ese es el torpe. ¿Y qué hace cuando se higienizan los genitales? Precisamente rompen el equilibrio del ecosistema vulvovaginal, que tiene dos componentes, la flora vulvovaginal y el pH. Recuerden que los jabones se llaman jabones porque deriva de swap, de saponización. ¿Saponización qué es? Disolución de las grasas y los aceites vitales y arrastre mecánico. Es jabón. Entonces, cuando usan jabón en los genitales, por más sencillito que sea jabón medicado, que sea jabón con perfume no sé cuánto, que sea jabón carbónico, que sea jabón de trauma, que sea jabón de avena, una estupidez nomás. ¿Qué hacen? Disuelven todos los fluidos que tienen una condición protectora extraordinaria, ¿no se imaginan? La flora que tienen en la vulvovagina es protectora hasta el cerebro. Y la acidez la destruye el jabón. Los jabones son por ley alcalinos. Entonces, miren lo que están haciendo. Una barbaridad. Entonces, eso rompe el equilibrio vulvovaginal. Y la cándida albicans está ahí, vive en los genitales de la mujer como vive en el intestino del ser humano. Es un comensal, saprófito. Entonces, no se aplica ahí realmente el concepto de infección. Se llama disbacteriosis el problema, porque el equilibrio de las bacterias y hongos y los demás gérmenes se arroja. Disbacteriosis. Y la cándida albicans es un oportunista, aprovecha esas condiciones y comienza a dar molestias como el anturito, el flujo, como le digo, leche cortada. ¿Qué hay que hacer ahí? Restablecer simplemente las condiciones del ecosistema vulvovaginal, no usar necesariamente antimicóticos, ni usar antibióticos, nada por el estilo, porque eso empeora y hace crónico. Entonces la chica tiene años con ese problema y toda su miserable vida con antibióticos, con antimicóticos, con las cantidades industriales, antibióticos, los benditos hombros. A veces, en verdad, uno dice, ¿qué demonios está pasando con el ejercicio de la medicina? A veces desanima eso. Bueno, pero entonces, eso ocurre, jovencitos, con el mal uso de los medicamentos, incluso de los conceptos que hay. Bueno, entonces la gastritis por ende sí es una realidad y que requiere en verdad tratamiento, pues pueden darle un antiácido, un bloqueador H2, un IBP, todo lo que quieran, pero sí necesitan medicamentos. Y los corticoides, entonces, ¿por qué hablaba de corticoides? Porque muchas mujeres, por usar corticoides, porque son calmáticas y están usando prednisona, dexametasona, a veces de manera excesiva, su estado inmunológico se viene abajo, que es otra condición que aprovechan los gérmenes oportunistas, como la cándida albicans, y comienzan a crecer exageradamente y a dar molestias. Entonces los corticoides son un factor ahí de facilitación de ese tipo de problemas. Bien, ahora, la grave, es la reacción extrema, donde, como estamos indicando aquí, pone en peligro la vida del paciente, o causa ya de la muerte. Hace necesaria la hospitalización o prolongar la estancia hospitalaria. Por favor, para los que van a trabajar en el hospital, hagan hasta lo imposible porque sus pacientes apenas tengan una mejoría aceptable, abandonen el hospital. Porque nuestros hospitales son un terrible riesgo para que queden infecciones intrahospitalarias tremendamente graves, por gérmenes muy difíciles de erradicar y casi todos son resistentes a los antibióticos comunes y corrientes. Por favor. Es causa de invalidez o incapacidad permanente o significativa
y puede ser también causante de alteraciones más poblacionales. Las reacciones más graves que hay a medicamentos son estas: shock anafiláctico, como he dicho, síndrome de Stevens-Johnson, necrosis tubular renal, eritematosis sistémica. Esta síndrome de Stevens-Johnson francamente es gravísimo, es aparatoso. El paciente comienza a perder la piel y mucosa. Hablando vulgarmente, se desepiteliza, se despelleja, comienza a caerse de la piel, comienza a descamarse la mucosa digestiva, la mucosa respiratoria. Es terriblemente grave este problema y es intratable, incurable. La necrosis tubular, una destrucción total de los riñones. El lupus eritematoso sistémico es terriblemente grave y mortal. Ahora, también se puede clasificar a la según la frecuencia de aparición. Ahí tenemos 5 niveles. La muy frecuente, la frecuente, la ocasional, la infrecuente, la rara y la no rara. Esto, por si acaso, lo usa mucho en Cuba. En Cuba, pobrecitos, así como en el nivel educativo, tienen realmente un manejo extraordinariamente competente. En verdad, el desarrollo de la educación y la salud en Cuba son extraordinariamente competentes. Tienen experiencia, porque los cubanos de hace más de 50 años están queriendo ser asfixiados, ¿no es cierto? Y tienen que sobrevivir con sus propios recursos. Ellos no pueden pedir ayuda de nadie por el bloqueo que impone el imperialismo. Entonces ellos generan sus propios sistemas, sus propios recursos, sus propios reglamentos y lo hacen muy bien, en verdad, muy bien. Son un modelo para todo el mundo. Entonces, la muy rara es cuando, por ejemplo, ocurre en un centésimo de porcentaje, menor al 0,01% de los pacientes que están expuestos a medicamentos. La rara es cuando va de este 0,01 a menor de 0,1. De hecho, es un centésimo de centésimo. ¿Sí? La ocasional infrecuente de 0,1 al 1%. Este que es frecuente puede ir hasta el 10%. Y la muy frecuente es cuando ocurre que hay más del 10% de los expuestos al medicamento. Así se interpreta esta valoración. ¿Por qué tenemos que hacer farmacovigilancia? La necesidad. Tenemos que hacer todo eso. Claro que sí. Por todos los puntos que están señalados ahí. Los ensayos por el cual se justifica la comercialización, la venta de un medicamento nuevo, en verdad, no se corresponden plenamente con el uso real de los medicamentos, porque se emplean por un tiempo solamente determinado, con una muestra de pacientes, donde no se incluyen todas las variedades de los individuos, y por lo tanto nos dan una mirada, digamos, muy superficial de las posibilidades de reacciones adversas. A veces se comercializa fármaco que dice nunca ha provocado ninguna reacción medicamentosa. ¿Pero en qué? En la muestra donde se estudió. Pero esa muestra realmente representa a toda la humanidad. De ninguna manera. De ninguna manera. ¿Sí? Pequeño número de pacientes, pequeñísimo número de pacientes. El espectro de pacientes. En los trabajos de experimentación nunca se incluyen niños, ni ancianos ni gestantes. ¿Sí? Entonces, ¿acaso no puede ocurrir, por lo tanto, una reacción en niños? Sí, sino que no hubo el estudio de efecto que lo garantizó que no iba a ocurrir. En los adultos, ancianos, tercera edad, de igual manera. La duración limitada. Generalmente les impone que deben hacer una experiencia previa de más o menos, por ejemplo, 18 meses, 20 meses, 2 años. Pero miren, la mayor parte de reacciones adversas graves que han existido retiro de medicamentos se han presentado a los 4 o 5 años de uso. Ningún medicamento se estudia previamente 4 o 5 años. Recién a los 4 o 5 años comenzaron a presentarse las reacciones tóxicas. Eso creo que les comenté a ustedes en algún tema sobre el caso del nertocoxib. De ahí, ¿cierto? Que fue una maravilla pues al inicio, ¿no? El propio laboratorio, miren, el propio laboratorio patrocinó un estudio de 36 meses, 3 años. Pero a los 18 meses lo cortó, porque producía una altísima mortalidad cardiovascular. En los estudios previos,
en los cuales se validó el medicamento, ¿hubo algún caso? No. ¿Por qué? Porque los 3 meses, 6 meses de estudio. Eso, por Dios, no lo pierdan de vista. Es que también, ¿acaso los pacientes en los cuales se está experimentando un medicamento? Si vénganse todos los que quieran, no, tú tienes hipertensión arterial, tú no. Tú tienes diabetes, tú no. Tú tienes epilepsia, tú no. Y los pacientes que existimos en el mundo no tenemos diabetes, no tenemos hipertensión arterial, no tenemos epilepsia. Así que ese es otro factor de potencial error. Y para colmo, la condición de mencionada de muchos medicamentos con éxito, por ejemplo, ocurrido de verdad, hay que reconocerlo con esta pandemia de COVID, presionado por el tiempo, ganaba el tiempo, la mortalidad iba avanzando tremendamente. Muchas de las vacunas fueron lanzadas sin haber, digamos, evidenciado la seguridad necesaria. Las que se usaron masivamente y que llegaron a nuestro país, por ejemplo, la de Pfizer, sí, por favor, están validadas. No hay ninguna duda. Por eso las campañas de los antivacunas eran exageradas. Deberían haberse dirigido a aquellas vacunas que realmente no tuvieron ninguna garantía. Y ha habido algunas. No, algunas bastante. Pero por vacunas se usaron muy limitadamente. Entonces, este es gravísimo porque indica corrupción, ya como vamos a ver inmediato. Ahí está precisamente. Lo que yo le recomiendo es fundamental, lo conozcan y tomen conciencia. Muchos ensayos clínicos que dicen que son la garantía de que el medicamento ha sido estudiado y que por lo tanto está validado y seguro, son simple marketing camuflado. La empresa que lo produce dice, pongan esto por favor, de una vez. Digan ustedes que se ha obtenido tal resultado para promocionar el medicamento. Porque realmente ha sido evidente, ha sido real ese beneficio que se menciona. Se manipula, se distorsiona y se oculta la información. Eso es terrible, no se imaginan ustedes. Los medicamentos, generalmente, que tienen en los prospectos que vienen a las cajitas en las cuales se compra el medicamento, la mayor parte de esa información se ha demostrado que informa sobre sus beneficios que realmente nunca ocurren y nunca se dice nada de los efectos de riesgo. O sea, el medicamento al final se promociona como una maravilla, lo más sano y lo menos dañino. Y eso es absolutamente falso. La regulación farmacéutica es prácticamente nula. Toda la misma farmacéutica, la misma empresa farmacéutica está en proceso de corrupción. Aquí, en nuestro país, ha llegado incluso al poder político. En el gobierno de Belaunde había un laboratorio, Magma se llama, todavía creo que existe. Magma significa Marco Antonio Garrido Malo. Marco Antonio Garrido Malo fue un senador por Acción Popular del gobierno de los años 80. Y impuso políticas de salud, fue dentro del gobierno, con la cual favoreció una serie de actos delincuenciales favoreciendo la industria farmacéutica. Los políticos se imponen de acuerdo a su beneficio personal o de grupo o de empresa. Conflicto de interés. También los conflictos de interés de las revistas médicas. Esto, por favor, por cierto, les quiero remarcar muchísimo. No se confíen, por favor, por lo que encuentren en un artículo científico publicado y a veces avalado por entidades científicas reconocidas. No. Contrasten. Hace poquito, debe haber llegado ustedes que pagan metidos en el celular, llega información sobre un estudio que se ha hecho a nivel mundial sobre la confiabilidad de los trabajos de investigación que se publican no en las revistas comunes y correctas, en las revistas médicas. La mayor parte son sesgadas, manipuladas intencionalmente para dar un resultado que va a beneficiar a una empresa generalmente farmacéutica. Esto está organizado. Les puedo recomendar. Hay una página que se llama las páginas Cochrane. Esta yo les diría, por favor, que hay otras más, pero esta probablemente es la más conocida. Búsquenla, está a la mano. Es una entidad sin fines de lucro que se encarga, ¿saben qué? Mediante una supuesta verdad respecto a un fármaco,
y investiga qué estudios hay que se hayan hecho sobre ese rubro. Y comienza a revisarlo. Tiene expertos, obviamente, muy capacitados para eso. Y resulta, ustedes lean, si quieren, llegan a su casa y revisen cualquier cosa que digan. Ante efectos de agregado plaquetario de ácido acetilsalicílico, coma, publicación de COPREI, o revisión de COPREI. Entonces le va a decir, hemos revisado 200.000, sí, 500.000, 1.000.000 de estudios sobre esto. Es bárbara la cantidad de trabajo de revisión. Y encontramos que el 50% están mal diseñados, que el 20% no tiene la muestra suficiente, que el 40% tiene pruebas estadísticas inapropiadas y un 10% están hechos, digamos, adecuadamente. Sobre ese 10%, recién dice, encontramos evidencias que sí parece que sí tiene efecto antiagregante plaquetario. Y verán que la mayor parte de preguntas que hagan no hay razón suficiente para validar este medicamento. O se encuentra que tiene a lo mucho el mismo beneficio de un placebo. ¿Ya? Y les da, en este caso, para que ustedes lo revisen ahí, las informaciones confiables. Eso es un verdadero referente para tomar esto. No lo que viene pues, en una revistita común y corriente por ahí, ¿no? Por favor, tengan mucho en cuenta por el sitio. La manipulación, el conflicto de interés en la revista médica, la impotente regulación farmacéutica, el escaso acceso público a los datos de la agencia reguladora. La gente no puede informar de esto, que es vital para ellos, porque son consumidores. ¿Sí? La corrupción de las agencias reguladoras son unos corrompidos que se creen. ¿Sí? Hay un libro que les he puesto acá para que ustedes lo busquen y lo lean. Lean, por Dios, lean más de lo que entienden. Me decepcionas, me hace sentir mal. No logro superar este injusto que estoy llegando al nivel de alguien que les comenté alguna vez, un docente universitario de una universidad de Uruguay. Publicó una carta, la carta decía no doy más. Y ahí confesaba que había renunciado a la docencia en su universidad porque no había podido evitar el vicio, la obsesión por el uso del celular en aula. En su vida privada, ¿qué necesidades de ver aula no? Y demuestren un poco de respeto, por favor, porque alguien que viene aquí a pararse, tal vez un idiota, va a ser buena expectativa de generar un cambio de actitud, de orientarlos para que se formen adecuadamente. Y cuando ocurre eso, me hace sentir que soy un idiota. Estoy hablando en el desierto y que todos tienen una posibilidad de seguir yéndose a diálogo. Es frustrante, pero aún así, yo todavía sigo con el ánimo de seguir avanzando, porque sé que, aunque sea bonito, ¿no? Por aquí hay algunos escándalos. Y por ello seguiremos. Bueno, entonces le decía, este libro es extraordinario, por favor, de Peter Gotze. Se llama Medicamentos que matan y crimen organizado. Ahí, en verdad, está evidencia de que la industria farmacéutica es una entidad criminal. Es una de las más poderosas económicamente, junto con la industria petrolera, con la industria bélica, es una de las más poderosas del mundo. Y es la que maneja la economía, ¿verdad? Y la política del mundo. Y lanza al mercado miles y miles de supuestos medicamentos, que no merecen el nombre de medicamentos, de sustancias que simplemente se van a reportar ganancias. Y no les interesa que después de un tiempo, como van a ustedes a enterarse, tal medicamento fue retirado porque se demostró que producía cáncer, que se demostró que producía teratogenia, se demostró que tenía graves efectos cardiovasculares. ¿Sí? ¿Eso no es crimen? Por eso, el
le llama crimen organizado. Y el doctor Joan Ramón Laporte, que es un experto en salud pública de España, en la presentación del libro pone: el resultado es centenares de miles de muertes cada año, atribuirles a los efectos adversos de los medicamentos que no era necesario tomar y que obviamente se dirigieron para la Esa es una realidad, jovencita, te juro que es una realidad. Hay otro médico famoso del mundo, italiano, que tuve la suerte de conocer en Lima, que están en el mismo camino, denunciando permanentemente estos actos miserables, criminales de y personalmente le digo, eso para mí es el principal motivo por el que estoy en aulas. Francamente, porque como me escucharán ustedes, terquedad, referirme a que ustedes tienen que cambiar el modo de actuar de los médicos que existen en la actualidad. Médicos que se venden por lentejas. Médicos que su objetivo es salir inmediatamente a regresarse con el título. Todos tenemos derecho a vivir en nuestra profesión, pero no a hacerlo de un modo tan infeliz, ¿no? Yo lamentaba mucho, ¿saben qué fue? Hace poquito, en una de estas publicaciones de que ustedes que por mala suerte o buena suerte me llegan a mí, de una exalumna de acá, una chica que me quiere bastante y que siempre es muy católica, y que alguna vez discutimos sobre eso, y ahora sí me explico y por ahí sale. Al fin, te digo, al fin, doctora, ahora a comer menú. ¿Qué significa comer menú? Gozar hasta lo sublime. Pero ese gozar hasta lo sublime significa no necesariamente respetando normas éticas o morales. Ese es el gran peligro que yo intuyo que hago a gozar, como de lugar, porque mi profesor me da. No está pensando que hay responsabilidades que va a tener que asumir, costos que va a tener que asumir, apoyo que va a tener que dar, sacrificios que va a tener que hacer. Entonces, eso impone la posición en la que estamos todos. Bueno, entonces, les recomiendo, por favor, si pueden, leer ese libro. Y para terminar, veamos los factores asociados que hablamos. La edad. La edad, por favor, es importantísimo. Consideremos siempre, por eso les decía en el inicio, de que nosotros tenemos un sistema, y yo lo tengo todavía en mi plantilla de temas de clases, sobre la medicina de la tercera edad. Tiene muchas particularidades. No se aplica los mismos criterios que una persona común y una persona joven. Entonces, ¿qué particularidades hay en el envejecimiento? Mayores de 60 años. El envejecimiento. Haciendo la precisión de que el envejecimiento no es enfermedad. El envejecimiento es un declive natural de nuestras capacidades y potencialidades. Es natural, nos vamos deteriorando. Pero eso no significa que estamos enfermando. ¿Y por qué insisto en esto? Porque la industria farmacéutica está metiendo en la cabeza a la gente que la vejez es una enfermedad. Por eso dice, usa esto que te va a rejuvenecer. Usa esto que te va a recuperar tu piel. Usa esto que tu inteligencia va a mejorar. ¿Cierto? Usa esto porque tú te vas a volver tremendamente vigoroso. Vas a recuperar, como dices, esa puerca propaganda del sucedante de leche que le hemos estado dirigiendo. El ciudadano que vas a recuperar el 40% de tu masa muscular que lo has perdido. Indirectamente está diciendo que esto es una enfermedad, así que trátalo con medicamentos, con suplementos alimenticios. Entonces sí tenemos, obviamente, deficiencias, pero que no son patologías, como la definición de los maratones de eliminación, funcionamiento renal. Realmente no es tan funcional como cuando era más joven. La variación de la sensibilidad de receptores, ¿se acuerdan ustedes cuando hablaba yo del asunto del propanolol, que con el tiempo, los beta-bloqueadores, cuando se suspenden bruscamente por problemas de receptores, puede haber una terrible crisis hipertensiva, arritmias y muerte de pacientes. La politerapia y polifarmacia, una persona de la tercera edad está casi siempre con
varios medicamentos que tienen ya ciertas patologías de fondo. Entonces, por favor, nunca tratemos a un viejuno de la tercera edad como si fuera un joven común. Tener mucho cuidado con la escogencia de medicamentos ahí. Los recién nacidos, ni qué decir, igualito. Eso es el otro extremo. Los niños y los recién nacidos tienen una inmadurez metabólica y funcional evidente. Y esto se verifica muchísimo, por ejemplo, con un fármaco que se encontró con el cloramfenicol, muy buen medicamento, antibiótico, pero ¿qué pasa? Su metabolismo es a nivel hepático, y el metabolismo hepático en los recién nacidos y niños es pobrísimo. Así que cuando le dan la cloramfenicol resulta siendo tóxico y produce lo que se llama síndrome de Gris, que es mortal. Entonces, por favor, hay que mirar a estos extremos de edad como un potencial riesgo. El sexo, de igual manera, jóvenes. Y insisto cuando les digo, los seres humanos realmente no somos iguales, sacarnos de la cabeza que no somos iguales. Ni en derecho, porque hay abuso por todo lado, ni biológicamente. ¿Sí? Entonces, en las mujeres tienen diferencia con los varones. Por ejemplo, en el caso particular, las mujeres tienen un déficit relativo en comparación al varón de la glucosa 5,4 desoxigenasa. Y eso tiene que ver con el metabolismo de varios fármacos y sustancias. El volumen hídrico, por ejemplo, la mujer tiene menor proporción de agua que el varón. Y por lo tanto, el volumen plasmático, el volumen de disolución del fármaco va a ser diferente. Pues. Mayor incidencia, por ejemplo, esta cosa. No se conoce por qué, pero las mujeres tienen una mayor incidencia de tos por hiegas. Ya está diciendo una cosa diferente. Y probablemente con otros medicamentos también. ¿Habrá enfermedades concurrentes? Es evidente, al menos con la disfunción hepática y con la renal. ¿Sí? Va a ser un potencial riesgo. Y lo otro, que son los errores de prescripción. Esto es probablemente lo más dramático en la actualidad. Que repito, no siempre son errores. Muchas veces son cuestiones intencionales. Por último, ¿qué debemos hacer? Mecanismos de contención para tratar de frenar el problema. Primero, cuando menos, hay que cumplir con esos formatos de reporte de casos, hay que asumir una responsabilidad social de informar cualquier cosa que ocurra a las autoridades competentes. Seamos responsables, seamos, por favor, juiciosos, humanos, ¿sí? Para que los expertos determinen si verdaderamente a lo mejor es un nuevo ramo. ¿Estamos? Y eso hay que informarlo, hay que hacer difusión, boletines informativos, tanto para los profesionales involucrados en el manejo de medicamentos como la gente en general. Recuerden que aquí nos debemos es a la sociedad, jóvenes. A la sociedad, no necesariamente a un patrón. Y debemos educar, capacitar permanentemente, evaluar y regular la actitud de los productores. Nosotros, repito, nunca debemos estar participando en estos eventos de actualización médica. Educación médica continua se llama, educación médica continua debería ser el permanente que hacer el médico particularmente joven. Entonces, jovencitos, por favor, quisiera que eso quede como un mensaje para poder contribuir en algo a la lucha, al control contra la rama. Y eso es todo. Muy bien, lo podemos entonces.